¿qué pasa entre el estilo de liderazgo del coordinador y el estilo de algo del gerente de la empresa? Os lo digo a las dos desde el punto de vista del investigador y desde la práctica que te habrá ocurrido. Desde mi punto de vista, ahí está todo el meollo de la innovación. Precisamente la persona coordinadora del equipo, si quiere introducir innovación, tiene que romper un poco el estilo del gerente o del directivo en turno. Los directivos están más acostumbrados normalmente a lo que es un liderazgo más directivo. Y claro, eso no favorece la creatividad de las personas. Entonces hay que pasar a lo que es el liderazgo transformacional, que es, al final, todo líder en una organización tiene tres funciones, ¿no? Tiene que hacer crecer a las personas, obtener los objetivos de la organización y satisfacer al cliente. Pues esas tres funciones las tiene que compartir con las personas de la organización. Esto es liderazgo compartido. Y eso es una cuestión que hay que aprender. Yo lo que he visto, que lo más difícil es que la persona que coordina el equipo enseñe prácticamente eso. Normalmente los coordinadores tendemos a ser profesores, a enseñar. Y una persona que coordina está en silencio. Y lo único que hace es dar la palabra en el momento oportuno a la persona oportuna, persona idónea. Es decir, el momento en que la persona pueda aportar algo que sea bueno. Y en ese momento está empoderando realmente a los demás. Está trabajando con todas las personas. Esta técnica, esto es algo fundamental. Aparte de que la innovación requiere muchísima capacidad de salir de sí mismo, de trabajar por los demás, de ayudar a los demás, y todas esas cosas que es lo que llamamos maduración ética. Para trabajar en equipos de innovación, la persona tiene que madurar mucho éticamente. O sea, es eso que llamamos un poco la trascendencia. Aprender a dar sentido a lo que hace uno a través del bien que hace a otros. Eso es trascendencia, ¿no? Pues eso es lo que hay que aprender para trabajar en equipo. Y eso tiene que enseñar prácticamente la persona coordinadora. Si al coordinador de equipo lo elige un equipo, al gerente también. Es decir, el gerente, en nuestro caso, lo elige el patronato, pero lo acepta el equipo, ¿no? En mi planteamiento, y también he compartido con el patronato, claro, yo ya trabajaba en la Fundación Ettore Quincha y ya sabía con qué me iba a enfrentar. Y yo planteé una idea, que no tenía más que una idea, y dije, si no estáis de acuerdo con esta idea y con trabajarlo juntos, y si no hay un 80% de todas las personas que avalan esta idea, es mejor buscar otro gerente, pero no yo. Es decir, el coordinador el gerente es un coordinador de equipo. Para mí es fácil. Y eso tú no sabes lo que libera. Quería saber si el Team Coach forma parte de vuestro propio equipo o es una persona, digamos, que lo ve desde fuera. Y bueno, y de la misma línea, también para Asier, si en Virtualware ese consultor externo con el que lleváis colaborando se corresponde con esta figura que hablábamos del líder transformacional, si lo veis así. Team Coach como tal, bueno, es entrenador de equipos, no es parte del equipo, pero sí que lo es, en el sentido de no es parte protagonista, no es una de las personas que toma decisiones, no... O sea, el trabajo del Team Coach es bastante en la sombra. Es en la sombra, pero a su vez la responsabilidad es como la que más. Tanto en ámbito educativo como en ámbito ya más de empresa, igual sustituyendo un poco o evolucionando el rol de consultor. Entonces, y también requiere de una dedicación y de una... O sea, el rol justo de Team Coach igual no es algo que es, pues trabajo 3 horas o estoy 3 horas con vosotros, porque el aprendizaje o los momentos en los cuales hay... No sé, suceden cosas importantes, el Team Coach tiene que estar ahí. Entonces también el Team Coach tiene que tener un componente bastante emocional, en el sentido de poder conectar con las personas. No es un coach individual ejecutivo, que está igual también de moda y tal. Nosotros ahí no queremos, bueno, sí que es importante el coach ejecutivo, que es un poco más psicólogo, es más guía individual, pero el Team Coach es siempre desde el espectro equipo.
Entonces tiene que saber gestionar cada persona como es, tiene que saber lanzar preguntas, tiene que saber cuándo retar o cuándo dar la enhorabuena. Entonces es bastante intuitivo también. Pero no, en definitiva, no es parte del equipo, pero sí que lo es. Sí que lo es desde un punto de vista de que no es protagonista y no es que el que tiene que luego rendir una serie de cosas, pero nosotros desde nuestra experiencia, sí en ámbito educativo, hemos sido formados por un team coach que hacía rol de profesor, pero que la responsabilidad es mucho mayor, y luego ahora fuera también, así como los equipos de deportes, así como otro tipo de equipos, yo creo firmemente en que necesitan de ese rol. A ver, en nuestro caso, ese consultor externo, esa persona, en el desarrollo organizacional de la empresa es básico, ¿no? Más que nada porque al final somos una empresa pequeña, que el día a día, bueno, todos lo conocéis, ¿no? Es duro y a veces, pues bueno, te lleva a que no puedas prestar la atención que tienes que prestar desde dentro, que te tienes que centrar. Al final es una empresa, es un negocio, tienes clientes y al final los clientes es lo primero, ¿no? Como lo ponemos en todos los sitios. Entonces, bueno, para nosotros ese coordinador o esa persona motora, está claro que tiene que tener el apoyo total de la gestión y del equipo, en este caso de los socios, ¿no? Está clarísimo, ¿no? De los dueños, porque si no es inviable, ¿no? Pero bueno, pero nosotros también tenemos muy claro que sin esa persona externa no podríamos desarrollar o no podríamos llegar a las cotas de desarrollo organizacional que queremos. O sea, tenemos muy claro. Simplemente también por tamaño de empresa o volumen. Igual otras empresas pueden tener esa gente interna, ¿no? No lo sé. Nosotros en nuestro caso, vamos, es clarísimo. Entonces, toda esta parte de generar confianza, de la memoria cognitiva, no sabemos lo que sabe hacer cada uno, porque no nos conocemos. ¿Cómo se va generando esa confianza, esa memoria, el conocer lo que hace cada uno? El coordinador no sabe en qué momento dar la palabra a cada uno, porque no sabe las habilidades de cada uno. ¿Cómo se va generando eso? Bueno, pues ese es un poco el problema de cómo pasar las competencias que se adquieren en un equipo pequeño, ir poco a poco pasando a la organización, al entorno organizacional. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues a medida que las personas van pasando por equipos, se aprenden a participar en los equipos y sobre todo a escuchar a los demás, a darse cuenta de qué es lo que aporta cada uno. Eso hay que aprender, claro. Eso se aprende en los equipos. Una vez que se ha aprendido eso es algo que queda en la persona. Es un aprendizaje. El aprendizaje es una competencia que, igual que cuando uno lee un libro, aprende y el siguiente libro lo va a leer mucho más fácilmente. Es así. Al final uno cuando está en un equipo, ha trabajado en un equipo, ha adquirido una serie de competencias. Quiere decir, en la próxima reunión, en el próximo equipo, va a trabajar también así. Y se va adquiriendo. Se va transformando. Al final todo esto se basa en el cambio de las personas. Yo no creo demasiado en instrumentos. Yo creo solamente en las personas, en el cambio de las personas. Y entonces las personas son las que van a exigir el cambio de las relaciones. Pero tú vete cambiando las personas que poco a poco irán, vas creando una asociación en la que todas las personas aprenden a trabajar en equipo. Es decir, contando con los demás. Y fundamentalmente es teniendo en cuenta lo que saben los demás. Porque todo es una cuestión de conocer las diferencias. Diferencias, ya sabéis, son dos tipos de diferencias. Diferencias de personalidad, es lo que se llaman los roles de Belvin, que provienen al final de la psicología más británica, de la Tavistock, de Londres. Y por otra parte están las diferencias en estilos de conocimiento, es decir, especialidades. Esta línea americana. La línea americana. Los americanos, cuando hablan de memoria transactiva, se refieren a diferentes especialidades. Los ingenieros, los sociólogos, los psicólogos, los economistas, los juristas, tenemos todos una forma diferente de abordar cualquier problema organizacional. Entonces hay que darse cuenta de eso. Y entonces todas las formas de abordaje son buenos, todos son válidos. Ahora, ni uno es superior a otro. Esa es la cuestión, lo que hay que aprender. Todos valen y todos hay que integrarlos. Una pregunta abierta para todos, pero quizás enfocada a Luis. ¿Cómo se enfoca la gestión de la diversidad en todo este proceso?
Dentro hay un elemento que es el de sociedad, en el que está integrado primero la perspectiva medioambiental y luego la perspectiva social, ¿no? Ahí es donde una empresa tiene que hacer un análisis de cuáles son su compromiso social, de los que está ese, evidentemente, está mencionado de manera explícita en el modelo, y en función de eso establecer objetivos y mecanismos de gestión, integrado en la gestión de la organización. Está dentro de los dos elementos en sociedad y en compromiso social, vamos. Sabino, tengo que aprovechar que estás aquí hoy. Una cosa que me llamó la atención, has dicho que el equipo necesita pensar de la misma manera sobre la acción, no sobre las ideas ni los sentimientos. Eso me ha impresionado. ¿Puedes ampliar un poquito eso? Es muy importante eso, porque no es obligar a la gente a pensar lo mismo, eso es empobrecer. Matas la creatividad con eso. La creatividad, lo primero de la creatividad, ya sabéis que es capacidad de pensar fuera de la caja. To think out of the box era la expresión típica de los americanos en los años 60, la originalidad. Después vino los sombreros de Bono, la flexibilidad mental. Y después vino el emprendizaje, el emprendimiento. Y después vino la innovación. Todo ese proceso hay que estudiar. Hay un libro, hay un artículo en Annual Review of Psychology, un artículo Creativity, que recoge toda esa evolución. Es del año 2010, ese artículo, Creativity. Yo pido a todos los que hablan de creatividad que lean esa evolución. Es un proceso largo, y es un metaanálisis, es decir, una síntesis de cientos de investigaciones que están recogidas en ese artículo. Entonces yo creo que hay que saber leer un poco todo eso y llegar al final a una capacidad de pensar que nunca hay que bloquear, nunca hay que obligar a pensar lo mismo. Eso es matar a la gente, matar la creatividad. Y lo mismo los sentimientos, libertad en la expresión de sentimientos, pero a la hora de convivir y a la hora de trabajar juntos, tenemos que ponernos de acuerdo sobre unas formas de comportamiento y unas normas de acción. Lo que se regula es el comportamiento, no el pensamiento. Lo que yo quiero conseguir, ya me lo preparo y voy con esa idea ya hecha. Entonces, estamos muy acostumbrados a negociar. De hecho, siempre hablamos de negociación, la negociación no funciona. Funciona la creación de algo distinto. Entonces, cuando yo voy con el resultado es muy difícil ver que el otro tiene otras opciones, a veces, bueno, mejores, ¿no?, pero complementarias y que pueden generar algo conjunto, sí. Y si vamos con el resultado hecho, es muy difícil ver que el otro tiene otra opción, ¿no? O sea, la negociación creativa es distinta de la competitiva. La negociación competitiva es que cada uno quiere negociar pero imponiendo lo suyo. Entonces, de ahí no sale nada. La negociación creativa es cuando se exponen lo que quiere cada uno, después salen de ahí e intentan buscar una solución que pueda ser favorable para ambas partes.